Nunca pensé que mi propio hijo me reduciría a ser solo la ama de llaves en mi propia casa. Llevaban meses planeando el viaje de sus sueños. Europa, por fin. El tipo de viaje del que hablas con una copa de vino y mesas de centro cubiertas de mapas. Yo lo sabía todo. No se suponía que lo supiera, pero oí las ciudades, las fechas, la emoción en sus voces. Siempre quise ver Europa, siempre. Pero archivé ese sueño hace mucho tiempo, como tantos otros. Esa mañana de martes, pegajosa y agria, reuní el poco coraje que me quedaba. Del tipo que guardas para las consultas médicas y las llamadas telefónicas difíciles. Había estado doblando las camisas de David recién sacadas de la secadora. Sus calcetines también. Rollos apretados, con las puntas metidas, como le gustaba cuando tenía 7 años. No debería saber todavía cómo le gustan los calcetines, pero lo sé. Entró, con las gafas de sol en la cabeza, el teléfono zumbando como un segundo latido en su mano. Lo pregunté en voz baja, suavemente, como si estuviera pidiendo que me llevaran hacia algún sitio, no por mi dignidad. ¿Estaría bien si me uniera a vosotros en el viaje este verano? Oí que vais a Europa. Ni siquiera levantó la vista. Solo se rió. «Mamá», dijo sonriendo como si hubiera contado un chiste. «A tu edad, despertarse es la mejor aventura. Solo vigila la casa por nosotros». Asentí, incluso sonreí, porque eso es lo que he aprendido a hacer. Sonreír mientras tragas cristales rotos. Me besó la frente como si yo fuera algo frágil y salió de la habitación. Lo oí en el pasillo. «¿Quiere venir con nosotros? ¿Te lo puedes creer?» Su voz llegó flotando, seguida de la risa de Ana. Mi nuera. Su risa siempre ha sonado como cristal golpeando mármol. Pulida, fría, hueca. Me senté en el borde del sofá, con la cesta de la ropa todavía en mi regazo. Uno de sus calcetines se había caído al suelo. No lo recogí. Simplemente me quedé mirándolo, mi estómago apretándose cada vez más. Iban a París, a Roma, a Viena. Un viaje con el que había soñado desde que tenía 23 años, mirando revistas de viajes en una sala de descanso, mientras comía un sándwich de mantequilla de cacahuete que apenas podía permitirme. Siempre había dicho, algún día. Cuando me jubilé. Cuando David sea mayor. Bueno, algún día llegó y se rió en mi cara. La cosa es que no esperaba un gran gesto. Solo un espacio en la mesa, un asiento en el avión, un momento en el que importara a alguien. Pero en esta casa me he convertido en ruido de fondo. Viven en ella como si fuera suya. Su olor en los cojines del sofá, sus zapatos junto a la puerta, sus voces resonando más fuerte que la mía. Yo soy la que pagó esta hipoteca, la que mantuvo las luces encendidas cuando el padre de David se fue, la que trabajó noches cosiendo dobladillos y arreglando blusas para mujeres que podían permitirse ir a Europa. He visto los sueños de otras personas hacerse realidad desde detrás de una máquina de coser, y ahora mi propio hijo, el niño al que una vez envolví en una manta y le susurré canciones de cuna durante las tormentas, me dice que despertarse es suficiente aventura. Me obligué a levantarme. Llevé la cesta al pasillo. Ya estaban haciendo las maletas. Podía oír las cremalleras, las risas, el futuro cerrándose sin mí. Pasé junto a sus maletas. Volví a mi habitación. Mi maleta ya estaba hecha. Lo había estado durante una semana. Nunca lo dije en voz alta. Solo esperaba que, tal vez, si la veían, tal vez si notaban la forma en que me detenía junto a sus folletos de viaje, o buscaba rutas de tren en mi teléfono cuando pensaba que nadie miraba. Pero no lo hicieron. O tal vez sí, y simplemente no les importó. Y eso es lo que me destrozó. No el rechazo, el hecho de que ni siquiera les costó nada hacerlo. Ni un segundo pensamiento, ni siquiera una pausa. Solo una risa. Solo vigila la casa, como si yo fuera una mascota. Y yo asentí, como siempre.
pero por dentro algo se resquebrajó. No de golpe, solo lo suficiente para dejar entrar el aire. Y por primera vez en años, lo sentí. Un parpadeo de ira, una pequeña llama afilada. Se fueron a las 6:40 una semana después. Observé desde detrás de la cortina, escondida entre los pliegues como un fantasma en mi propia casa. Sus risas llegaron primero, luego las ruedas de las maletas golpeando los escalones. Ana le ladró a los niños que tuvieran cuidado con la puerta mientras David cargaba el equipaje en el maletero como si fuera una gran expedición, que para ellos, supongo, lo era. Una gran aventura curada, hoteles de lujo, catas de vino, helado junto a la fontana de Trevi. Yo la había hecho días antes. Solo un par de zapatos sensatos, 2 conjuntos que me había imaginado vistiendo en calles empedradas. Un cardigan, azul marino, el que me hace sentir un poco menos invisible. Dentro, mi solicitud de pasaporte, aún sin firmar. Todavía una fantasía. Ni siquiera se dieron cuenta. Nunca preguntaron. David tocó el claxon una vez y todos se subieron. Podía ver las gafas de sol de Ana ya colocadas en su cabeza en el asiento trasero, como si protagonizara un folleto de viajes. Uno de los nietos saludó distraídamente. Él no sabía. Realmente no. Todavía no. El coche dio marcha atrás. No lloré hasta que las luces traseras desaparecieron. Me quedé allí durante mucho tiempo. Ahora estaba en silencio. Del tipo de silencio que presiona contra tus costillas, exigiéndote que lo sientas. Así que caminé hacia la maleta y la abrí lentamente, como si estuviera abriendo una herida en lugar de una cremallera. Saqué la primera blusa, la doblé de nuevo, la puse de nuevo en el cajón. Luego los zapatos, luego la pequeña cartera de viaje que compré el invierno pasado en el centro comercial, por si acaso. La esperanza es algo cruel cuando la mantienes guardada. Para cuando llegué al fondo, mis manos temblaban. No de dolor. Exactamente. De algo más profundo, ese cóctel familiar de vergüenza y estupidez. ¿Cuántas veces he hecho esto? ¿Prepararme para un lugar al que nadie me invitó? Coloqué el cardigan de nuevo en el cajón, lo cerré y me senté en el borde de la cama, dejando que el silencio llenara las grietas. Más tarde esa tarde, caminé por el pasillo más lento de lo habitual. No era la edad lo que me hacía lenta. Era el peso, una especie de pesadez que se instala en tus huesos cuando finalmente te permites admitir que no eres deseada. No de la manera que esperabas, ni siquiera de la manera que merecías. Me detuve fuera de la habitación de invitados, si es que todavía podíamos llamarla así. Solía ser mi cuarto de costura, mi santuario. Ahora, contenedores de plástico apilados bordeaban la pared como lápidas. Ropa de niños, juguetes, edad 4+, botas de invierno. La caligrafía de Ana, todo en mayúsculas, audaz y territorial. Se había apoderado de ella hacía 6 meses. Casualmente al principio, luego por completo. «Solo por un tiempo», dijo. «Nos estamos quedando sin espacio arriba». ¿Y David? No dijo nada. Solo asintió. Solo observó cómo me encogía. Entré y no reconocí nada. Las cortinas que había cosido años atrás seguían allí, pero descoloridas ahora, dobladas por haber sido tiradas con demasiada fuerza por manos pequeñas. El aire olía a lavanda artificial, velas que compraba a granel, velas a las que yo era alérgica. No es que alguna vez preguntara. Salí lentamente. Mi pie golpeó la alfombra del pasillo. Me vi en el espejo del pasillo, esa cosa larga y delgada en la que solía revisar mi pintalabios antes de las entrevistas de trabajo. Ahora simplemente me sobresaltó. La mujer que me devolvía la mirada era más pequeña, sus hombros redondeados, su piel pálida por demasiadas horas en interiores. Mi suéter estaba limpio pero estirado,
como si también hubiera perdido su forma tratando de encajar en un espacio al que ya no pertenecía. Yo pagué esta casa, susurré. No había tenido la intención de hablar, pero las palabras se escaparon, silenciosas, pequeñas, reales. Crié a David en esta casa. Recuerdo cuando la nevera entró de lado por esa puerta. Recuerdo cuando arrancamos la vieja alfombra con nuestras propias manos, porque no podíamos permitirnos un contratista. Me miré fijamente como si estuviera desafiando a ese reflejo a discutir. Solía organizar fiestas de cumpleaños en esa cocina. Ahora llamo antes de entrar. Esa se me atascó en la garganta, pero lo dije de nuevo porque era verdad. Llamo antes de entrar en mi propia cocina. Me reí una vez, corta y amarga, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo que me hubiera convertido en una inquilina en una vida que construí, un marcador de posición en el fondo de la comodidad de otra persona. Simplemente vivo alrededor de sus horarios ahora, murmuré. Me escondo cuando tienen invitados. Finjo que no he hecho la cena cuando Ana empieza a sacar la compra. Presioné mi mano contra el borde del espejo. Vidrio frío, delgado. Quizás dejé de importarles. Susurré, pero yo todavía importo. No lo dije como un grito de guerra. Lo dije como una verdad que estaba tratando de recordar. Y por un instante, lo creí. Porque en algún lugar debajo de los años de encogerme y asentir y doblar toallas, justo como a ellos les gustaba, todavía había una versión de mí que recordaba, que pagó la hipoteca, que se quedó despierta con un niño febril, que renunció a los sueños para que ellos pudieran construir los suyos. Y no estaba muerta, solo estaba esperando. A la mañana siguiente Rita apareció con una bolsa de la compra y su comentario habitual, mordaz y cálido como la mujer misma. Espero que tu nevera no siga pareciendo la de un estudiante universitario. Martita. Ladró desde la puerta sin llamar. Traje comida decente. No vas a vivir de tostadas y café de nuevo. No respondí. Simplemente me volví hacia el fregadero, dejándola entrar ruidosamente detrás de mí. No se equivocaba. Fue tostada y café ayer y el día anterior, sin apetito cuando el silencio sabe a rechazo. Abrió la nevera con un gemido. «Marta Luisa», murmuró, sacando un cartón de leche casi vacío. «¿Cómo dejas que esta gente viva en tu casa y aún así dejes morir de hambre tu propia nevera? Es algo que no entiendo». Permanecí en silencio. Finalmente se giró para mirarme. «¿Estás bien?» Asentí demasiado rápido. Dijo secamente sin creérselo ni por un segundo. «Así que, ¿me estás diciendo que estás bien con que te dejen atrás mientras se pasean por Europa con tu dinero?» Me encogí ligeramente, pero ella lo vio. «Oh, cariño», se ablandó. Dejó la leche. «No tienes que fingir conmigo. Te conozco desde que David usaba pañales». Eso soltó algo. Una risa, pequeña, temblorosa. «Ni siquiera me preguntaron, Rita». Les pregunté yo, y se rieron. Su rostro se endureció. «¿Se rió de ti?» Asentí. Rita se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. «Sigues pagando los impuestos de la propiedad, ¿verdad?» Esa dolió. Dudé, luego asentí de nuevo. Eso me pensaba. Negó con la cabeza, murmurando. «Increíble. Estás pagando la factura de la vida que viven, y te tienen llamando a la puerta de tu propia maldita cocina». No hablé. No podía. Mi garganta se sentía gruesa. «Todavía tienes la escritura, ¿no?» La pregunta me hizo parpadear. «La escritura de la casa», aclaró. «¿Sigue a tu nombre?» «Creo que sí». Rita entrecerró los ojos. «¿Crees o sabes?» «Yo nunca la cambié. Debería estar». «Bueno, entonces...» Se enderezó. Feroz ahora. «Entonces quizás es hora de que dejemos de actuar como si fueras una invitada en tu propia maldita casa». Caminó hacia su bolso y sacó su teléfono.
Conozco a un abogado. Bueno. Amable. No del tipo adulador que te cobra por respirar. Voy a llamarlo. Rita. Number no más, Rita. Te has sentado aquí en esta casa silenciosa pensando que no tenías poder, pero no es así. Solo estás cansada. Hay una diferencia. Y las mujeres cansadas necesitan refuerzos. La observé tocar sus contactos, la boca moviéndose rápido. Debería haberla detenido, pero no lo hice. Porque por primera vez en meses, quizás años, alguien estaba luchando por mí. No usándome, no andando de puntillas a mi alrededor, no riéndose en mi cara. Simplemente luchando. Y no iba a detener eso. No ahora. El nombre del abogado era Martín. Llegó a la tarde siguiente con una camisa de lino arrugada y zapatos cubiertos de polvo. Dijo que había estado en el partido de fútbol de su hijo. No quiso reprogramar cuando Rita llamó. Solo eso me hizo confiar en él más que en la mitad de los hombres que se han sentado en mi salón. Nos reunimos en el jardín trasero, mi jardín, mi santuario, donde una vez planté rosas con las manos desnudas y los hombros quemados, donde David solía perseguir luciérnagas antes de decidir que no valía la pena recordarme. Martín se tomó su tiempo. Hizo preguntas lentamente. Tomó notas con un bolígrafo que tenía marcas de mordiscos en el capuchón. Está usted en la escritura de la propiedad como única propietaria, ¿correcto? Asentí. Pagó la última factura de la hipoteca en 2004. Inclinó la cabeza. ¿Alguna vez firmó algo que transfiriera la propiedad? No, dije con firmeza. Recuerdo haber firmado papeles de refinanciación una vez, pero yo seguía siendo el único nombre. Perfecto, dijo garabateando. Parpadeé. ¿Eso es bueno? Levantó la vista, sonrió amablemente. Eso es excelente, Marta. No solo es la propietaria de la casa, es la única propietaria legal. Nadie más tiene derechos sobre esta casa a menos que usted se los haya dado. Lo miré fijamente, insegura de cómo respirar alrededor de esa verdad, porque no me había sentido como una propietaria en años. Me sentí como una invitada, como una carga que toleraban a cambio de que pagara los servicios públicos, cuidara de los niños y siempre dijera que sí. «Quiere decir», dije lentamente, «que si quisiera vender esta casa, podría». Martín soltó una breve risa. Ni siquiera necesitaría decírselo. No sé qué vio en mi cara en ese momento, pero algo le hizo dejar el bolígrafo y bajar la voz. «Marta, le han convencido de que esta es su casa, pero la ley no lo ve así. Y francamente, yo tampoco». Miré hacia la ventana de la cocina. Dentro, la casa estaba silenciosa, vacía de calidez, despojada de historia. Las paredes todavía tenían fotos del equipo de fútbol de David y huellas de manos en pintura descolorida. Pero no habían sido mías durante años. Realmente no. Se apoderaron de todo. Dije casi para mí misma. Mi cuarto de costura, mi nevera, mis domingos por la mañana. Martín asintió lentamente. Pero no de la escritura. Un silencio cayó entre nosotros, roto solo por el susurro del viento a través de las enredaderas de tomate demasiado crecidas. Y en ese silencio, algo dentro de mí cambió. No ruidosamente, no con furia, solo una silenciosa realineación, un regreso. «Están en Europa ahora», susurré. Me dijeron que vigilara la casa. Martín levantó una ceja. «Quizás decida vigilarla desde la distancia». Sonreí entonces. Una pequeña. Aún no llegaba a mis ojos, pero se sintió como la primera real en mucho, mucho tiempo. «Voy a necesitar una copia de esa escritura», dije. Él asintió. «Empezaré con el papeleo». Y así comenzó. Sin gritos, sin venganza, solo la verdad, finalmente recogida, desempolvada y sostenida en mis manos. No dormí esa noche. No por miedo. No realmente. Mis manos temblaban. Sí, mi pecho se oprimía. Sí. Pero no era pánico esta vez. Era energía. Cruda,
eléctrica, como si me hubiera tragado un cable con corriente. Yacía en la cama, viendo las sombras estirarse por el techo mientras las horas pasaban lentamente. La casa crujía en sus lugares habituales, junto al conducto de la lavandería, debajo del segundo escalón. Pero ya no me asustaban, porque ahora sabía algo que no me había atrevido a creer. Esta casa no era de ellos. Nunca lo había sido. Y no les debía nada. Por caminar sobre los suelos que fregué. Por respirar el aire que pagué para calentar. Por reír mientras yo deshacía una maleta de sueños por los que nunca preguntaron. Alrededor de las 4:30 de la mañana, me senté y encendí la lámpara. La habitación parecía la misma. Mismas paredes beige, mismas persianas amarillentas, pero se sentía diferente. Cogí el bloc de notas que guardo junto a la cama y escribí 2 palabras. Llamar a la inmobiliaria. Esa mañana, preparé los huevos que realmente quería comer. No alguna tontería sin lácteos con la que Ana llenaba la nevera. Preparé café de verdad, del que perdura en el aire como algo vivo. Luego abrí mi portátil. Busqué ofertas de viaje primero. No porque estuviera lista, sino porque quería estarlo. Cruceros fluviales, pases de tren, pequeños pueblos donde nadie sabía mi nombre. Hice clic en fotos de calles empedradas y cafés escondidos bajo balcones floridos. Me permití imaginar, y no me sentí culpable por ello. A las 10 de la mañana. Marqué el número que Martín me dio de una agente inmobiliaria local. Su voz era aguda, eficiente, profesional. Señorita Puig, mi nombre es Marta. Me gustaría poner discretamente mi casa en venta. Preguntó qué tan pronto quería mudarme. Dije, tan pronto como se venda. ¿Busca comprar de nuevo? No, dije. Busco irme. Hizo una pausa. Solo un segundo. Luego dijo, entendido. Esa noche, doblé la ropa que una vez había empacado para el viaje de otra persona y comencé a pensar en empacar para el mío. No para seguir, sino para empezar. Regresarían de Europa en 3 semanas. Esperaban que yo todavía estuviera aquí, todavía callada, todavía pequeña, todavía agradecida. Serví una copa de vino y miré por la ventana. El jardín se mecía con el viento, suave y vivo. Siempre había esperado a que volviera a él. Ahora estaba volviendo a mí misma. Y por primera vez en mi vida, no me sentí vieja. Me sentí nueva. Los siguientes días se movieron como la miel. No lentos exactamente, solo cuidadosos, silenciosos. Cada paso que daba, lo daba con intención. Sin anuncios, sin explicaciones, solo movimiento. Me reuní con la señora Puig, la agente inmobiliaria, el jueves. Llevaba zapatos planos grises y no se molestó con falsas simpatías. Me gustó de inmediato. No parpadeó cuando dije que quería que la venta fuera privada, discreta, sin carteles en el jardín, sin avisos a la familia, solo un listado limpio y una ruptura limpia. Asintió como si lo hubiera visto antes. He trabajado con más madres de las que puedo contar, dijo mientras recorríamos la propiedad. Normalmente las que venden en silencio son las que lo dieron todo gratis durante demasiado tiempo. No discutí. Dentro comencé a clasificar. No todo, solo las cosas que quería llevarme. La colcha que hice cuando nació David. La sartén de hierro fundido que mi propia madre usaba cada domingo. Una fotografía mía de veinteañera de pie en un acantilado en Michigan, con el pelo alborotado, sonriendo, libre. Al resto dejé de asignarle significado. La decoración navideña de Ana metida en el armario de mi pasillo. Podían comprar más. La raqueta de tenis olvidada de David en el garaje. No la había tocado en 5 años. Encontré cosas que no había visto en décadas. Una vieja lata de botones, una postal de mi hermana, un fajo de cartas que le había escrito a mi difunto esposo, pero que nunca envié. Leí una.
Luego las metí todas en mi maleta. Eran el único equipaje que llevaría que importaba. Por la noche, busqué de nuevo itinerarios de cruceros, luego pequeños apartamentos, luego estancias largas para jubilados. Un sitio prometía viajes lentos para el alma. No sabía qué significaba, pero algo en ello me hizo respirar más profundo. Para el domingo, el listado estaba activo. Sin fotos, sin publicaciones masivas en portales inmobiliarios, solo susurros en los círculos correctos. La señora Puig dijo que el boca a boca sería suficiente. Y lo fue. 2 visitas. Una oferta al precio completo. Así de simple. Miré la confirmación por correo electrónico, mi mano temblando ligeramente. Hubo un tiempo en que la habría impreso y se la habría leído a David. Esperado su aprobación, restándole importancia como si no fuera gran cosa. Pero ahora solo susurré, bien. Luego cerré la sesión y me preparé un sándwich de queso a la parrilla como a mí me gusta. Bordes con mantequilla, con corteza, queso cheddar fuerte, sin disculpas. No estaba emocionada. Aún no. Pero tampoco estaba asustada. Y a veces, al principio, así es como se siente la libertad. No alegría, solo no tener miedo. Solo pasos suaves, respiración tranquila, una maleta cerrada con tu nombre en la etiqueta. David me envió un mensaje 2 días después. Todo bien. Sin puntuación, sin emojis, solo esas 2 palabras, como un pescador lanzando un sedal, medio esperando que no pique. Miré la pantalla. El teléfono vibró de nuevo. «Solo para saber cómo estás. ¿La casa bien?», respondí. «Bien». Una palabra. Eso fue todo lo que obtuvo. No respondió. Por supuesto que no. Probablemente estaba bebiendo vino en una azotea en Florencia, subiendo fotos de callejones empedrados y niños riendo, y el sombrero de sol perfecto de Ana. El que había dicho que era demasiado ancho para la clase turista, cuando lo empacó en mi pasillo. Me pregunté si recordaba lo que dijo la mañana que se fueron. A tu edad, despertarse es la mejor aventura. Como si yo fuera una reliquia, un jarrón viviente metido detrás de un cristal. Apto para mirar, nunca para mover. Miré alrededor de la cocina mientras sus mensajes se desvanecían de la pantalla. Las encimeras relucían. Las había fregado ayer. No porque nadie lo pidiera, sino porque era mi tarea, y por primera vez en años, se sentía como mi espacio de nuevo. La casa todavía estaba en silencio, todavía llena de su olor, su desorden, sus sombras. Pero menos ahora. Había limpiado las vitaminas de Ana del armario, tirado los snacks caducados que nunca comí, pero que pagué, quitado la tabla de tareas que había clavado en la nevera como si yo fuera la empleada. Había una especie de poder en esas pequeñas cosas. Los dibujos de los niños todavía estaban en el corcho, sin embargo. Los dejé porque su ausencia dolía menos que fingir que su amor lo hacía. El comprador era una pareja de jubilados de Oregón. Voces tranquilas, ojos honestos. La señora Puig dijo que cuidarían bien del jardín. Eso era todo lo que necesitaba oír. Alcancé mi té y bebí lentamente. David no había preguntado por los impuestos, ni por las facturas, ni por mí. Solo todo bien. Sonreí un poco. Porque sí, lo estaba. Y él ni siquiera se daba cuenta todavía de cuánto de eso tenía que ver con que él no estuviera aquí. La oferta del comprador se aprobó en una semana. En efectivo. Sin contingencias, solo un trato limpio y un cierre rápido. La señora Puig sonrió cuando llamó. Tiene uno bueno, Marta. Quieren mudarse en 30 días, pero son flexibles. Estará bien lejos antes de que nadie se dé cuenta. Asentí, aunque no podía verme. Eso es lo que quiero. Nos reunimos en su oficina 2 días después. El papeleo era grueso, pero familiar. El mismo peso que recordaba del día que compré la casa hace 31 años,
de pie junto a un David más joven que llevaba una pequeña corbata de clip y se aferraba a mi pierna como si yo fuera todo su mundo. Lo era, entonces. La señora Puig me entregó un bolígrafo. ¿Lista? No respondí de inmediato, porque mis dedos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. Simplemente me sentí quieta. Del tipo de quietud que llega después de demasiados años de ruido. Firmé la escritura, luego el acuerdo de venta, luego las instrucciones de transferencia bancaria. Los números en la última página me hicieron hacer una pausa. Todos esos años pagando el principal, fregando el moho de las paredes, arreglando grifos que goteaban, viendo a Ana llamar a mi cocina pintoresca. Sumaba algo después de todo. 7 cifras. Mías. Cuenta personal. Acceso privado. Ni un céntimo rastreable hasta David. Ni siquiera sabría que el dinero existía a menos que yo se lo dijera. Y no lo haría. La señora Puig me miró. ¿Necesita algo más? Lo pensé. Sí, dije. Una trituradora. Parpadeó. Saqué un archivo de mi bolso. Papeleo viejo. Facturas a nombre de Ana. Un recordatorio de cita con el dentista. Nunca recogió su estúpida carpeta etiquetada como tareas familiares. Introduje las páginas en la trituradora de la oficina de la señora Puig, una por una. No por drama, solo por cierre. Cuando me fui, no fui directamente a casa. Fui a la agencia de viajes de la calle. Sí, todavía existían. Quería hablar con una persona, alguien que me mirara a los ojos y me preguntara a dónde quería ir. La chica del mostrador, joven, sonrisa brillante, pecas en la nariz, me ofreció folletos. Señalé uno. Un crucero fluvial. Europa, dije. Todo. El agua, los castillos, el tipo de viaje que no haces a menos que seas libre. Ella sonrió. ¿Cuánto tiempo? 1 año, dije sin inmutarme. Volveré cuando me apetezca. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con la confirmación de la reserva abierta en mi portátil. Junto a ella, una carpeta manila contenía el recibo final de la transferencia bancaria. No lloré. No celebré. Simplemente solté la respiración más lenta que jamás había tomado, porque estaba hecho. La casa vendida. El dinero movido. Mi vida a punto de empezar. Rita me recogió al amanecer. Tocó el claxon 2 veces, no porque llegara tarde, sino porque nunca ha sabido hacer nada en silencio. Cuando abrí la puerta, silbó bajo. ¿Eso es todo lo que traes? Levanté la única maleta de mano. Supongo que puedo comprar una bufanda en Budapest si la necesito. Ella sonrió. Ahí está ella. No hablamos mucho en el camino al puerto. Solo música suave y el sonido de los neumáticos zumbando sobre el asfalto. Pero a medida que el barco se acercaba, largo, elegante, deslizándose con propósito, sentí que algo se apretaba en mi pecho. No he viajado desde... Bueno, nunca, dije. Rita me miró. Luego se acercó y me apretó la mano. No estás escapando, Marta. Estás llegando. En el kiosco de facturación, entregué mi pasaporte nuevo. La mujer detrás del mostrador lo escaneó. Luego sonrió. Bienvenida a bordo, Sra. Soler. M. No había oído eso en años. No, abuela. No, mamá. No, Marta. ¿Puedes recoger a los niños del fútbol? Solo Snia, como si fuera una persona completa de nuevo. Un botones tomó mi maleta. Subí al barco. No se sintió real hasta que empezamos a movernos. Hasta que el muelle se deslizó y el agua comenzó a agitarse suavemente debajo de nosotros. Hasta que la tierra, esa vida, comenzó a encogerse detrás de mí. Me paré en la cubierta de sol con las manos agarrando la barandilla, mi bufanda azotada por el viento. Una camarera me ofreció una copa de Riesling. La tomé. El cielo se estaba tiñendo de rosa en los bordes. Un castillo apareció en la distancia, igual que los de los folletos que había mirado durante décadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto.
Llaves entregadas. Nuevos propietarios se mudaron. Todo completo. De la señora Puig. Miré el mensaje por un largo momento. Luego apagué el teléfono. No silencio por ira, solo claridad. Si querían contactarme, tendrían que esforzarse mucho más que eso. A mi lado, una mujer con acento tejano levantó su copa. «Por los nuevos capítulos», dijo. Choqué la mía contra la suya. «Por escribir finalmente el mío», respondí. Y lo decía en serio. Dejé una nota en la puerta principal antes de irme. Solo un pequeño trozo de papel pegado torcidamente con mi caligrafía todavía pulcra, a pesar de cómo me habían temblado las manos. «He salido a explorar, tal como dijiste que debía». Eso es todo lo que decía. Nada más. Sin disculpas. Sin dirección de reenvío. Solo un eco silencioso de las propias palabras de David, devueltas como un boomerang que nunca vio venir. Había doblado la nota una vez antes de pegarla, como si fuera una carta a una versión de mí misma con la que finalmente había terminado. Una versión que esperaba. Una versión que pedía ser incluida. Una versión de la que se reían en su propia casa. Ahora estaba bebiendo espresso en la cubierta de un barco llamado Celestia, en algún lugar entre Bratislava y Viena. No había comprobado la ubicación exacta en horas. No era necesario. El río me llevaba hacia adelante. Eso era suficiente. Llevaba el cardigan azul marino, el que había empacado con tanta esperanza, tan tontamente, semanas atrás. Se veía mejor aquí, contra la brisa, el horizonte, la libertad. Un miembro de la tripulación pasó y me ofreció un croissant fresco. Lo tomé. No había comido un croissant en años. No uno de verdad. No uno que se desmigajara en tu regazo y te hiciera olvidar a qué sabía la culpa. ¿Viajas sola?, Drenia preguntó amablemente. Aún no estoy segura, dije. Él sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Más tarde esa tarde, me senté en el pequeño escritorio de mi camarote, mirando el agua mientras pasaba junto a viñedos e iglesias de piedra más antiguas que cualquier cosa en casa. Abrí una página nueva en mi cuaderno, no un diario, no una confesión, solo un registro. Y escribí. Me dijeron que me quedara en casa, así que dejé mi casa atrás. Luego pasé la página y seguí escribiendo. No porque nadie lo pidiera, sino porque esta historia, por primera vez, me pertenecía. 2 días después del crucero, en algún lugar entre Salzburgo y Passau, me desperté temprano y me envolví en un chal de lana de la tienda de regalos a bordo. La niebla matutina se aferraba al río como un secreto. Llevé mi café a la barandilla, sin maquillaje, sin prisa, solo el sonido del agua partiéndose suavemente debajo. Entonces el wifi se conectó. Una sola notificación. Un mensaje de la señora. Alonso, mi vecina de 26 años. Volvieron ayer. Estuvieron en la entrada gritando durante 10 minutos. Tu hijo pateó el cartel de se vende como si fuera tu culpa que la puerta no se abriera. Lo leí 2 veces. Me mantuve fuera de la vista. Pero, estaban furiosos. Creo que hiciste lo correcto, cariño. Sonreí en mi taza. No por despecho, solo por saber que no estaba loca. Durante años me había cuestionado, preguntándome si era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado inconveniente. Pero número. Habían construido toda su comodidad sobre la suposición de que me quedaría callada. No lo hice. Y ahora estaban de pie en una entrada llena de sus propias suposiciones, excluidos de una vida que pensaban que era suya para heredar. La imagen vino fácil. David, con la cara roja, el teléfono en una mano, caminando por la acera mientras Ana hacía clic en sus contactos como si alguien les hubiera robado algo. Pero yo no había robado nada. Simplemente me había recuperado a mí misma. Apagué el teléfono. Lo metí en mi bolso. El río adelante brillaba con el primer toque de sol.
Detrás de mí, mi camarote estaba ordenado y cálido. Mi cuaderno abierto en una página que había titulado Planes de noviembre. No acción de gracias, no planos de asientos para la cena, ni listas de la compra. Solo Praga, Brujas. Quizás Niza si todavía tengo ganas de hablar con la gente para entonces. El barco siguió adelante. No miré atrás. Ni una vez. Su nombre apareció en mi pantalla a la mañana siguiente. David. Por un momento simplemente lo miré. La cafetería del barco estaba tranquila, llena de conversaciones en voz baja y el tintineo de las cucharas en la porcelana. Afuera, un pueblo con tejados rojos pasaba como un recuerdo. Debería haber ignorado la llamada, pero algo en mí, no lástima, no miedo, curiosidad, tal vez, me hizo pulsar aceptar. Su voz llegó rápida, en pánico. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?» Permanecí en silencio, solo escuchando. «Vendiste la casa, no nos lo dijiste. Volvemos y hay extraños viviendo en tu casa y una maldita nota en la puerta». «¿Mi casa?», dije ecuánimemente. Hizo una pausa, como si no hubiera oído esa palabra antes. «¿Qué?». La repetí, tranquila, firme. «Mi casa». Deberías haber dicho algo. No puedes simplemente desaparecer. La familia no funciona así. Esa palabra, familia, me golpeó como una cerilla en madera seca. Después de todos los años que pasé doblando sus camisas, ahorrando para sus aparatos ortopédicos, cuidando de sus hijos como si fuera mi deber. Ahora quería hablar de cómo funciona la familia. Te reíste en mi cara, David. ¿Qué? El día que pregunté por unirme al viaje, te reíste. Me dijiste que despertarse era la mejor aventura que debía esperar. Así que fui a buscar una mejor. Mamá, eso no es lo que... Llamé a la puerta de mi propia cocina, David. Silencio. Seguí. No con ira, solo con la verdad. No te dejé. Simplemente nunca te diste cuenta de que ya me había ido. No habló. Oí el viento en su extremo. Tal vez había salido. Tal vez estaba tratando de procesar el hecho de que su madre no era quien él pensaba que era. O tal vez solo estaba sorprendido de que la callada finalmente hablara. Estoy feliz, añadí, porque necesitaba oírlo. Y no tienes derecho a saber dónde estoy. ¿Es por Ana? Component Placement preguntó de repente, su voz quebrándose. ¿Presionó demasiado? Es porque fui invisible durante demasiado tiempo. Y me gusté más en el momento en que dejé de esperar a ser vista. No grité. No lloré. Simplemente colgué. Mis manos no temblaron. Mi café no se derramó. Cerré el portátil y lo coloqué suavemente en el asiento a mi lado. No necesitaba leer el resto. Cualquier drama que David estuviera montando en casa, cualquier lástima que intentara sacar de la familia o los amigos, ya no era mío. Esa parte de la historia estaba cerrada, terminada. No con venganza, ni siquiera con justicia, solo con la verdad. Y la verdad era esta. Nunca preguntaron cómo me mantenía a flote. Simplemente asumieron que seguiría nadando en su dirección. Pero no hago aguas para gente que se ríe cuando pido unirme. Apoyé la frente contra la ventanilla del tren. Estaba fría, afilada, purificadora. Debajo de nosotros los pueblos pasaban como pinceladas. Pequeñas cabañas con humo de chimenea enroscándose como secretos. Una vida que podría haber soñado en otra versión de mí misma. Pero no ahora. Ya no. Ahora no estaba soñando. Estaba eligiendo. Y eso se sentía mejor que cualquier disculpa. Apareció en la puerta de Rita a la mañana siguiente. Por supuesto que sí. Aún pensando que alguien, alguna mujer, se ablandaría y limpiaría el desastre que había hecho. Rita me lo contó más tarde en un correo electrónico con el asunto. Tu hijo necesita un hobby. Realmente lo hizo, dijo, sosteniendo su teléfono como si fuera la prueba de que el cielo se había caído. Vendió la casa.
Rita ni siquiera lo invitó Besir a entrar. Simplemente se quedó allí en su bata, con el café en una mano, sus ojos fríos como la cerámica. «Ya te dio una respuesta», dijo secamente. «Se ha vuelto loca», murmuró él. «Esto es una locura». Fue entonces cuando Rita salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. No levantó la voz. No lo amenazó. Simplemente lo miró fijamente a los ojos y dijo: «No está loca, David. Simplemente, por fin, ha dejado de esperar permiso». Luego, y esta parte me hizo reír hasta que me dolieron las costillas, sacó una postal del bolsillo de su bata, con mi letra en el reverso. Se la había dejado antes de irme. Le dije que se la diera, si cuando viniera Finn a buscar. Se la entregó con una sonrisita. Decía: «Praga es más fría de lo que pensaba, pero el vino ayuda. Pede, por favor, no hagas que Rita cuide de tus berrinches». «Está mintiendo», dijo mirando la tarjeta como si quemara. Rita inclinó la cabeza. «¿Sobre el vino o los berrinches?» Él se fue furioso. Sin un gracias, sin un adiós, solo sus neumáticos chirriando mientras salía de su entrada, como si huyera de la escena de un crimen. Más tarde ese día, me senté en un banco en Chesky Krumlov, alimentando con migas a una paloma muy engreída. Leí el correo electrónico de Rita 2 veces. Luego me reí. No amargamente, no dolorosamente, solo libremente. Porque hay algo satisfactorio en ver a las personas que ignoraron tus límites finalmente tropezar con ellos y saber que no estarás allí para levantarlos. Rita me envió otro correo anoche. Asunto simple. Está durmiendo en sofás. Aparentemente, se está quedando con un amigo de la universidad, alguien con una habitación de sobra y sin hijos. Y con suerte. La paciencia para las diatribas nocturnas sobre padres ingratos y sorpresas injustas. Miré el mensaje más tiempo de lo que esperaba. Sin alegría, sin presunción, solo quietud. Fuera de mi ventana, los Alpes suizos se movían como olas hechas de nieve, enormes y tranquilos, y tan lejos de la vida que dejé atrás. El tren zumbaba debajo de mí, suave y cálido y seguro de hacia dónde iba. Cerré el portátil y lo coloqué suavemente en el asiento a mi lado. No necesitaba leer el resto. Cualquier drama que David estuviera montando en casa, cualquier lástima que intentara sacar de la familia o los amigos, ya no era mío. Esa parte de la historia estaba cerrada.